Nombre Cristina Eugenia Reyes Hidalgo. Hace un ratito me tomé la atribución y dije, no sé, por la confianza y la cercanía, Cris. Pero bueno, Cristina Reyes, la asambleísta vigente y por supuesto su mundo, su historia, sus inquietudes, su lado humano. Ella fue nombrada embajadora de la paz en la Cumbre de las Américas, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. ¿Qué representó esto para ti, Cristina? Sí, bueno, creo que dentro de ese autodescubrimiento, cómo nos vamos reconociendo cada día, yo siempre he dicho que considero que tengo un alma para el mundo, pero siempre hago la especificación, me parió el Ecuador. Entonces digo, abrazo el mundo, me parió el Ecuador. Y entonces en todas estas jornadas que uno va conociendo a gente que va transitando en distintas luchas, tuve la oportunidad de conocer un grupo que desde Corea del Sur, justamente el señor Lee, que es una persona que luchó en la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, y que lo puedo decir también como mi abuelo, porque mi abuelo también peleó en la guerra del 41, justamente por haber transitado los caminos de la guerra con mucha más razón, conocimiento de causa, aman la paz y promueven la paz y saben que siempre será la respuesta, la mejor respuesta para los pueblos. Entonces este grupo en Corea del Sur tiene todo ¿cómo llamarlo? Toda una red, una alianza entre no solo políticos, sino sobre todo creo que el enfoque que le han hecho es un enfoque interreligioso. Hay muchos líderes religiosos. Sabemos que la mayor cantidad de guerras que se han promovido en el mundo han sido por cuestiones religiosas y todavía existen por temas de intolerancia. Entonces estos diálogos que se extienden, acuerdos que se firman, generan compromisos. Empezó en Corea del Sur, luego recibí esta designación en Los Ángeles, bueno, más bien en Carson, en California, y hemos seguido trabajando con este grupo. Más que nunca nos damos cuenta ahora con lo acontecido en Colombia y el no que el pueblo colombiano manifestó hacia un acuerdo. Ese no es una respuesta negativa a la ansiada paz, sino más bien creo que integrar a todas las voces, a todos quienes integran la sociedad colombiana, a sanar las heridas, a perdonarse. Es un camino que creo que todos debemos transitar, apoyar. El camino de la paz siempre será una apuesta difícil, pero finalmente la mejor apuesta. Cristina, siempre estás hablando de las mujeres y del rol de las mujeres en la vida, en todos los aspectos de la vida profesional, personal. ¿Te consideras feminista? A ver, siempre me pongo a analizar ese término, porque sé que ese término tiene algunas cargas positivas y negativas, porque los grupos feministas creo que son, sin duda, han sido fundamentales para lograr muchas conquistas, pero en algunos casos a veces distorsiona la lucha. Y me considero, creo que una mujer que lucha por los derechos de las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero que encuentra que los hombres también deben ser unos aliados estratégicos para encontrar esas condiciones, para luchar por esas condiciones de igualdad. Hemos visto que el machismo, que es un tema estructural, no solo se manifiesta a través de la violencia, sino a través de conductas o prototipos o actitudes culturalmente aceptadas en una sociedad. Entonces hay que batallar mucho. Y hay que tener pues la inteligencia para enfrentar estas cargas, estas actitudes, y también para integrar a muchas voces. Me alegra cuando veo que hay hombres que se suman a estas causas de las mujeres, sin etiquetarlas de alguna manera. Pero es una lucha por la igualdad, porque las mujeres tengan el sitial que se merecen por su condición de seres humanos, por su deseo de conquistar sus sueños, y también por una lucha histórica de muchos años en los que han ocurrido muchas injusticias, cargadas de muertes incluso. Cristina, tienes tú una trayectoria en formación académica muy interesante. Hablábamos de una licenciatura en Ciencias Sociales y en Ciencias Políticas, y por supuesto varios cursos de formación política. Esto no se va a abordar de qué defiendo, qué no. Pero si hacemos un mea culpa y hacemos un análisis cultural, y pienso en el Ecuador, costa y sierra, ¿sí? ¿Qué dos detalles de mea culpa tú dirías a nosotros los ecuatorianos, incluyéndote, si se fuera el caso, nos falta por mejorar para ser quizás, no sé, un Dinamarca, un Nueva Zelanda en el buen sentido? Bueno, Miguel Donoso Pareja, guayaquileño, que en paz descanse, tenía un libro que se llamaba Ecuador, Identidad o Esquizofrenia. Y él hacía un análisis de cómo somos los ecuatorianos con esta
infinita diversidad, que yo creo que allí radica la riqueza del Ecuador, en su diversidad regional, étnica, cultural, y que en muchos casos es enfrentada y no es abordada desde el conocimiento, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces, para que el Ecuador pueda lograr ese potencial, con esa riqueza cultural, étnica, en recursos naturales y demás, debemos tener una visión de país integrado, pero con respeto a esa diversidad y abordarla desde el conocimiento. Entonces, bueno, hay sin duda temas que tratar, a veces cargas ideológicas que no nos han permitido avanzar, y eso probablemente es culpa de los partidos políticos. Somos impuntuales, Cristina, los ecuatorianos. Bueno, salvo los ambateños, la mayoría creería que sí. Se puede mejorar. Son hábitos, sí, que también creo que pueden ir abonar a un estilo de vida que nos permita ser más competitivos, que nos permita ser más responsables. Pero bueno, más allá de todo eso, que son cosas que se pueden ir aprendiendo y perfeccionando, creo que sí debemos algún día sentarnos, mirarnos, sin desprecios, sin resentimientos incluso. Sin regionalismos. Abordando, como digo, nuestra diversidad con amor, con comprensión, y construir un proyecto de país. Esto que traspase lo político. Y es un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer como ecuatorianos. Cris, tú tuviste eres una mujer multifacética y empezaste con un reinado en Guayaquil, luego fuiste comunicadora, estuviste en medios de televisión, en radio también, luego incursionaste en la política. ¿Tú sentiste en algún momento que después de haber sido reina, te ponen chas la etiqueta, la reinita, después estar en medios de comunicación, la de la tele, entrar en la política te generó un esfuerzo extra? Sí. Sobre todo además con la gente ya que tiene años en el medio, en un congreso, en una asamblea. Cuando uno mira en retrospectiva, se da cuenta de los esfuerzos que le vas poniendo a cada batalla o a cada desafío, y gracias a Dios, y lo practico, tenemos que dejar de los prejuicios a un lado. Somos a veces especialistas en etiquetar a las personas, en tener prejuicios, en abordarla desde estereotipos, cuando todos los seres humanos tienen infinitas riquezas, infinitas potencialidades por descubrir y por desarrollar. Me tocó, sí, yo no voy, y siempre digo, bueno, afortunadamente ese es mi pasado. Una experiencia en la juventud de haber estado en un reinado, que yo en mi caso lo utilicé para servir, porque si yo analizo lo que hice como reina de Guayaquil, fue todo enfocado en el servicio social. Era de las que me trepaba en aviones y helicópteros para llegar a distintos puntos del país, atender emergencias, trabajar con las Fuerzas Armadas, estar en la cárcel de mujeres. Era solo una niña de 19, 20 años. Quizá después tuve un cambio en el que no me reconocí mucho cuando participé en Miss Ecuador, pero finalmente son experiencias en las que injustamente algunas personas me quisieron etiquetar o paralizar para toda la vida, como si el bien y el mal o mi vida se hubiera congelado allí. Y no, mi vida continuó, y continuó con mis estudios universitarios, etcétera, y demás, de los que tampoco considero que ningún ser humano debe andarse vanagloriando. Es parte del enriquecimiento personal. Pero cuando participé en la vida política, sí, de alguna manera creo que llegué con ese estigma, al que poco a poco lo he logrado desmitificar. Pienso que ahora, después de tantos años, les he demostrado con mucha humildad y con mucho trabajo que Cristina Reyes es una persona que quiere mostrar su integralidad y que tiene muchas facetas por mostrar, y que la parte política la estoy asumiendo con responsabilidad y con interés. Estamos haciendo una agradable charla, estamos teniendo una agradable charla con nuestra mujer destacada del día de hoy y de esta semana, Cristina Reyes. Tenemos que hacer una pausa, enseguida retornamos con esta entrevista.